¿Dudas que Dios existe? ¿Crees que Dios existe, pero te cuesta creer en Él? ¿Te cuesta trabajo reconocerlo en tu vida? Hola, te saluda Lili Pais, tu coach y consejera. Bienvenidos a mi podcast y a mi programa Creando Conciencia. Hoy te voy a compartir cómo reconocer las señales de Dios. Pero antes, quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube, si todavía no lo has hecho, y activar la campanita de notificación para que te avise cuando esté subiendo mi video semanal y no te pierdas ninguno de ellos. Y por favor, no te olvides de dejarme tu like y compartir este video. Dicho esto, empecemos. Reconocer las señales de Dios o saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida no es tan difícil como crees. Únicamente lo que necesitarás hacer son 3 pasos para lograr entender cómo trabaja Dios en tu vida. Y es lo que ahora mismo te compartiré. La verdad que compartirles el tema de hoy sobre cómo reconocer las señales de Dios, a mí me eleva el espíritu. Este es un tema que me encanta, me fascina, porque no es fácil, la verdad, reconocer cuáles son las señales de Dios. Lo digo por experiencia propia, porque a mí me llevó muchos años a entender realmente cómo Dios trabaja en mi vida. Basado en mi experiencia, es lo que yo te voy a compartir el día de hoy. Y una de las cosas que yo entendí que era necesario implementar en mi vida para yo empezar a reconocer cuáles eran esas señales que Dios tenía para mí, primero que todo era activar la humildad. Porque a través de la humildad yo puedo aceptar la vida en sus términos. Otra cosa que es necesario para lograr reconocer esas señales que Dios tiene para ti es tener paz y serenidad. Y por último, tienes que tener una mente abierta. Porque si nos encontramos llenos de miedo, hostiles, soberbios, rebeldes con la vida, resentidos, iracundos, porfiados, intolerantes, egoístas, falsos, obsesivos, deshonestos, exigentes o torturados por la soledad, no lograremos conocer cómo Dios trabaja en nuestras vidas y reconocer cuáles son sus señales. La ceguera radica aquí y es causada por nuestros propios defectos. Entonces, primero debemos darnos cuenta de cuáles son esos defectos para poderlos trabajar día con día, para poderlos eliminar con el fin de limpiar nuestra casa y poder vislumbrar los mensajes que Dios nos tiene a través de implementar los principios y valores espirituales en nuestro diario vivir. Es decir, sustituir esos defectos de carácter por los principios y valores espirituales. ¿Y cuáles son estos principios y valores espirituales? Bueno, el perdón, el respeto, la lealtad, la humildad, la dignidad, los límites saludables. Eso te crea respeto, la paciencia, la prudencia, la tolerancia, la discreción, la consideración, la empatía por los demás, la honestidad con asertividad, la lealtad, la fidelidad, el agradecimiento. Eso nos elimina la queja. La aceptación nos elimina la soberbia.
y sobre todo la aceptación tiene mucho que ver con activar la humildad. Por supuesto, todos estos valores, principios espirituales, hay que practicarlos un día a la vez. Y eso es lo que nos va a ayudar a eliminar, por supuesto, esos defectos de carácter que los mencioné anteriormente, que no nos permite y nos mantiene ciegos ante las señales que Dios tiene para nosotros o para ti. Entonces, yo quise hacer como una especie de resumen, principalmente 3 trabajos fundamentales, 3 pasos, 3 herramientas que debes de aplicar para poder empezar a entender cómo Dios trabaja en tu vida y cuáles son sus señales que tiene para ti. Primero, identificar los resentimientos y superarlos. Con la idea, por supuesto, de poderte liberar, ¿no? Liberar, limpiar energías, limpiar tu casa. Hay ciertos mecanismos de defensa que los seres humanos utilizamos para protegernos, como por ejemplo el enojo, que es un instinto natural, pero si no lo sabemos manejar se puede convertir fácilmente en resentimiento. El resentimiento es un instinto natural que con el caminar del tiempo se convierte en una energía muy negativa. Y para poder superar el resentimiento debemos de procesarlo de una manera espiritual. ¿Cómo así? A través de implementar los principios y valores espirituales como la humildad, la aceptación, los límites saludables y el perdón. Este sentimiento de enojo o resentimiento se convierte en un obstáculo de comunicación entre tú y Dios, entre tú y tu esencia natural, que es tu espíritu. Si sufres de enojo o resentimientos, es necesario que los trabajes para procesarlos y así poderlos superar para que puedas perdonar. Porque si en tu corazón hay rabia, odio, frustración, Dios no está allí. Y por ende, no podrás tener este contacto consciente con Dios, esa conciencia. Es necesario buscar apoyo profesional y espiritual para comprender este proceso y entender por qué sufrimos algún daño o para poder discernir que a veces, por la hipersensibilidad que tenemos, podemos haber distorsionado algún mensaje o situación y haberlo tomado de una manera personal, creando un conflicto. Eso también a veces pasa. Pero si es real que tú fuiste víctima de alguna situación en tu vida desde niño, adolescente, adulto, sufriste daños emocionales a través de tu vida, sí es necesario que busques ayuda profesional para poder procesar esas emociones, esas energías negativas que no te permiten tener paz en tu corazón. Porque eso definitivamente no te va a ayudar a poder ver las señales con claridad, que es lo que Dios tiene para ti. Número 2. El segundo paso es admitir la naturaleza exacta de tus defectos y trabajarlos para eliminarlos. O sea, si tú no admites que tú tienes esos defectos, ¿cómo tú así puedes tener contacto consciente con Dios? Si eres una persona que sufres de ira, de resentimientos, que sufres de todos esos defectos que anteriormente te mencioné, si sufres de intolerancia, de queja, de soberbia, de baja autoestima, ¿cómo así tú puedes tener un contacto consciente con Dios? Pues entonces, para tú poder eliminar estos defectos, que son energías negativas, porque no te permiten tener paz en tu corazón, deberás trabajarlo. También te recomiendo que busques apoyo espiritual o ayuda profesional para poder trabajar esta área en tu vida, ¿no? Una vez que tú admitas la naturaleza exacta de tus defectos de carácter, otra cosa que te recomiendo es hacer una lista de las personas a las que tú piensas que tú hiciste un daño para tú empezar a reparar esos daños. Porque no solamente uno es víctima, también a veces uno inconscientemente o también con conciencia ha hecho daño.
Y uno tiene que limpiar esa casa, liberarte de esas energías negativas, de esos defectos, para poder tener ese contacto consciente con Dios. Y te voy a dar unas sugerencias, unas herramientas que te van a ayudar a reparar. Una de las maneras de reparar, una vez que tú obviamente identifiques, ¿no? En tu lista con cuáles personas tienes que hacer ese acto de reparación, hay varias maneras de reparar, ¿no? Una, cambiando la actitud. Es muy importante cambiar la actitud, ¿no? Y la otra manera es, por ejemplo, a través de escribir una carta o a través de un email, dependiendo de la persona. O si la persona ya falleció, puedes escribir una carta y como símbolo del perdón, puedes escribir la carta y quemarla como un símbolo, ¿no? Del perdón. Porque aquí la idea es que tú te liberes de esas energías negativas, ¿ok? Pero también yo quiero que también tomes en cuenta dos cosas, ¿no? Lo que te dije anteriormente, no repetir la misma conducta, porque se supone que cuando uno repara, no es para volver a hacer lo mismo, sino se supone que ya uno tomó conciencia. Y cuando tú tomas conciencia, se supone que ya tiene que haber un cambio. Entonces, no repetir la misma conducta. Y número 2, tienes que estar preparado o preparada para el rechazo. O sea, esperar con paciencia que la persona te perdone con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que no están en la misma página que tú. Y por más que tú vayas y te sientes y te tomes un café y le digas, mira, yo vine aquí a hablar contigo porque yo aquel día yo no hice las cosas bien contigo, tal vez la persona no está preparada para recibir el perdón, la disculpa tuya. Entonces tú tienes que estar preparado para recibir ese rechazo. Por eso que es tan importante tomar conciencia que yo realmente quiero reparar de corazón y no lo estoy haciendo por otras motivaciones, que me mueven otras motivaciones, ¿no? Por ejemplo, conozco el caso de una amiga que me decía, no, es que yo quisiera reparar con mi novio. Y yo le decía, bueno, pero ¿cuál es el fin? Porque acaban de terminar y se supone que ya tú no tienes que ver. No, porque es que yo no me siento bien y yo quiero reparar. No, ¿cuál era la intención realmente? Lo que quería era verlo, ¿no? Pero no, la intención no era sentarse con él a reparar. Por eso que para estas cosas se necesitan guía, porque si no uno mismo se manipula y manipula este acto tan bonito, que es un acto de humildad, de reconocer algún error que yo he cometido, algún daño que yo he hecho, que es un acto espiritual, netamente espiritual, convertirlo como algo para tomar beneficios, ¿no? Porque me conviene, no porque lo hago de corazón. Entonces es muy importante tener una guía espiritual para que te ayude a limpiar tu casa a través de las reparaciones, ¿no? Y esto, por supuesto, por último, el tercer paso es la oración y la meditación. ¿Qué es oración? Oración significa hablar con Dios, conversar con Él, orar. Hay miles de maneras de hablar con Dios a través de la oración, conversaciones y la meditación, que es escuchar a Dios. ¿No? Si tú pones en práctica estas herramientas, por supuesto vas a empezar a tener esa mente abierta que es necesaria para lograr empezar a mirar las señales de Dios, ¿no? Dios trabaja a través de personas, situaciones, lugares y cosas. Dios trabaja a través de tu sentir, ¿no? Donde hay paz y armonía, ahí está Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de una reflexión, que tú estás leyendo una lectura y de repente en esa lectura sale un mensaje que tú necesitabas escuchar para tú resolver alguna situación. O por ejemplo, si estás experimentando una situación, ¿verdad? Y Dios te está hablando en esa situación, te está hablando, te está dando señales claras, ¿no? O a través de alguna persona,
Dios es una realidad. Dios no está en el cielo, no, Dios es una realidad. Dios está con nosotros, se está manifestando en cada momento de tu vida, a cada momento de tu vida. Dios es amor. Dios es todo lo contrario a todo lo que yo te acabo de mencionar con respecto a los defectos de carácter. Dios representa los principios y valores espirituales. No, Dios es perdón, Dios es respeto, es dignidad, es paciencia, es prudencia, es tolerancia, consideración, honestidad, fidelidad, agradecimiento, aceptación, empatía. Ese es Dios. Ese es Dios. Estos 3 pasos te van a ayudar a ti a limpiar esas energías negativas, esos pensamientos negativos. Te vas a sentir libre, en armonía, en paz, y de esa manera es que tú vas a lograr tener ese contacto consciente con Dios y vas a empezar a reconocer sus señales. Porque vuelvo y repito, una persona que está llena de soberbia, que está llena de odio en su corazón o de resentimientos, eso obstaculiza el contacto con Dios. Entonces, estos 3 pasos que te acabo de compartir te va a facilitar a ti para que tú logres empezar a ver las señales de Dios. Te voy a compartir una historia, cómo yo entiendo que trabaja Dios en mi vida. Dios trabaja, ha trabajado siempre en mi vida a través de situaciones que se me han presentado, ¿no? Hace muchos años yo estuve casada con el padre de mi hijo, y yo me recuerdo que uno con toda la ilusión, ¿no? de formar la familia, y uno nunca piensa en separarse o divorciarse. Y yo me recuerdo que el último año ya estábamos en una situación de mucho conflicto, de muchas discusiones, no nos entendíamos él y yo. Y yo me recuerdo que ese último año yo estaba muy triste, muy frustrada, y encima yo era una persona que tenía problemas de codependencia, porque la codependencia es una condición psicológica y emocional que debe ser tratada a nivel terapéutico y a nivel, por supuesto, espiritual, porque la codependencia está catalogada en la salud mental como una adicción a las personas. Esas carencias que yo en algún momento viví en mi situación familiar, esas carencias que yo viví, pues me ocasionaron mucho vacío en mi corazón. Entonces, yo siempre quise llenar ese vacío a través de personas, a través de éxitos de mi trabajo, a través de amistades, ¿no? Y resulta pues que con el tiempo me doy cuenta que nada de eso a mí me puede llenar la existencia. Yo toqué fondo cuando me tocó el último año, ¿no? De darme cuenta de que el matrimonio mío se estaba deteriorando, y yo me empecé a sentir muy mal. Yo estaba muy asustada, muy preocupada, y yo me recuerdo que yo intenté por mucho tiempo que mi matrimonio se salvara. Pero yo sé que Dios me mandaba muchos mensajes, como diciendo, mira, ya esto no tiene solución. Pero yo insistía. ¿Y por qué yo insistía? Porque primero, por esa programación cultural de conservar el matrimonio a como de lugar. Y número 2, yo insistía porque yo tenía mucho miedo. Primero que todo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al abandono. Y toda esa situación a mí me hizo mantenerme por muchos años en mi matrimonio, una relación que había muchas diferencias de pensar, y ese miedo míos no me permitían ver con claridad cuáles eran las señales de Dios, qué es lo que Dios me estaba... Entonces, Dios se manifiesta cuando las cosas no salen como uno espera, cuando a pesar de que tú intentas que las cosas funcionen y las cosas siguen repitiéndose lo mismo, los conflictos no se solucionan, ahí está Dios enviándote la señal, diciéndote, tienes que cambiar el rumbo, tienes que hacer algo,
por aquí no es el camino. Pero como yo estaba en ese momento yo estaba llena de miedo y de resentimientos también, y llena de control, ¿no? Yo nunca logré ver realmente cuál era el mensaje que Dios me tenía para mí en ese momento. Como yo dije anteriormente, una mente llena de pensamientos negativos, no hay manera que Dios entre ahí. Yo no puedo ver el mensaje de Dios. Si yo estoy tan tapada con toda esa energía negativa, no hay manera, no existe que yo pueda comunicarme con Dios, o que yo pueda mirar las señales que Él tiene para mí. El miedo no me lo permitía. Entonces, yo estaba con esos miedos, pero Dios siempre está ahí. Conocí en esa época a mi guía espiritual, que también es terapeuta, especializada en codependencia y otros tipos de adicciones, y fue cuando yo entendí que yo tenía una condición, ¿no? De que era la codependencia. Pero aparte que entendí eso, uno de los consejos que me recuerdo ella me dijo: mira, Lili, tú no estás lista para tú tomar decisiones. Tú necesitas, primero que todo, reparar, cambiar de actitud, tratar de resolver tus problemas, pero a través de cambios tuyos internos, espirituales, porque te toca trabajar esos efectos que tienes, que te están haciendo daño a ti y están haciendo daño a toda la gente que te rodea. Entonces yo empecé a trabajar esa parte de mí y a activar e implementar en mi vida los principios y valores espirituales, activar la humildad, el perdón, los límites también, porque yo era una persona que no sabía poner límites, por eso que me resentía. Y empecé yo a implementar en mi vida esos valores y principios espirituales. Y cuando yo empecé a implementar eso en mi vida, yo entendí de que no se trataba de juzgar de quién era aquí el bueno o el malo. No se trataba de decir si el padre de mi hijo era el malo de la película o era yo la mala de la película. No se trataba de eso. Se trataba simplemente de reconocer de que él tenía su manera de pensar y yo tenía la mía. Y que ni él iba a cambiar mi manera de pensar, ni yo iba a cambiar la manera de pensar de él. Y allí yo tuve que aplicar un principio espiritual, que es la aceptación. La aceptación que yo no tengo el poder de cambiar a nadie, la aceptación que yo no tengo el poder de controlar a nadie, y me tocó activar la humildad y soltarle esa situación a mi poder superior, que para mí es Dios. Solamente de esa manera es que yo logré entender y tomar la decisión de que yo tenía que, mejor dicho, tomar una decisión, porque yo no podía permanecer en un lugar donde las cosas ya no fluían, donde no había entendimiento y donde lo que había era caos. ¿Por qué? Porque los conflictos nunca se solucionaban. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? La paz. Ese es Dios. Si no hay paz en el lugar donde yo estoy, no hay armonía, ahí no está Dios. Entonces yo tengo que elegir el camino de Dios, que es la paz y la armonía. Y si para eso yo tuve que optar por la separación, pues obviamente así lo hice, porque yo estaba optando por mi paz mental y la armonía. Al final fue lo mejor, nunca me arrepentí, porque hay una cosa que me recuerdo que mi guía espiritual me lo dejó saber. Me dijo: mientras que tú intentes hasta lo posible humanamente salvar tu matrimonio, tú siempre te vas a sentir bien contigo misma y nunca te vas a arrepentir. ¿Por qué? Ni te vas a sentir mal de haber tomado la decisión. ¿Por qué? Porque tú hiciste humanamente todo lo que tenías que hacer para salvarlo y no lo pudiste hacer. Y eso ya no te corresponde a ti, eso le corresponde al universo, eso le corresponde a Dios. Y Dios sabrá por qué Él permite que sucedan las cosas. Entonces, las señales son muy claras. Donde hay caos, conflictos, ahí no está Dios. Donde hay paz y armonía, ahí está Dios. Otra historia que yo tengo para compartirte, para que tú mires cómo Dios trabaja en la vida de uno, ¿no? Antes de iniciar, la renuncia, ¿no? Pues yo renuncio a mi matrimonio, ¿verdad? Y claro que hubo un proceso de tristeza, pasé por mi duelo, ¿no? Claro que sí, pero a la vez
que yo sentía esa tristeza, a la vez yo sentía que yo me estaba liberando de algo y que lo estaba liberando a él, al padre de mi hijo. Yo empecé a sentir mucha paz en mi corazón. O sea, era una tristeza, pero no era algo que me quitaba el respiro, no. Era acompañado con mucha paz, a pesar de la tristeza o el dolor que uno puede sentir porque se rompe un matrimonio. Ese sentimiento, o sea, me acompañó mucha paz al final. No fue un proceso desgarrador, para nada, en lo absoluto. A pesar de mis miedos, Dios siempre estuvo ahí conmigo para llevarme de su mano. Entonces, la otra historia que te quiero compartir es con respecto a mi trabajo. Yo llevo mucho tiempo tratando de trabajar a través del medio de internet. Yo tengo muchos años estudiando y ¿cómo que se llama? Estudiando y metiéndome en cursos, talleres para manejar el email marketing, para manejar promociones por Facebook, aprender a manejar mi canal. Pero yo estuve 6 años intentando hacer algo a través de internet. Y yo antes había renunciado a un trabajo que era de oficina, que era un centro de rehabilitación y que tiene que ver con mi profesión. Yo soy counselor, o sea, consejera en adicciones, alcohol, droga y codependencia, pero yo me enfoqué en la codependencia. Y en esos centros de recuperación yo era counselor, consejera en el área de codependencia. Bueno, haciendo mis pininos, pues, agarrando experiencia. El tema es que a mí me apasiona mucho el tema de la codependencia, porque yo me di cuenta que no solamente la codependencia se activa en los hogares donde hay alcohol y droga, sino que también donde hay neurosis, donde hubo un mal divorcio, donde utilizan a los hijos, lleva y trae de mensajeros. Ahí se desarrolla la codependencia. También se desarrolla en los hogares donde hay sobreprotección. Esos niños que son sobreprotegidos, ahí también se desarrolla la codependencia. O también se desarrolla donde hay una persona enferma por alguna condición. Puede ser física o puede ser también mental, como de repente un problema de esquizofrenia, un problema o también de bipolarismo. Cualquier tipo de problema que tenga que ver, también se genera ahí la codependencia. Entonces, mi pasión, por supuesto, es este tema. Y yo me di cuenta que yo estaba un poco limitada, entonces tomé la decisión de independizarme. Me independizo, empiezo a trabajar a través de online, o sea, a invertir dinero para yo lograr, pues, hacerme conocida a través de online. Y durante todo ese tiempo yo pasé por altos y bajos, ¿no? Altos y bajos. ¿Cómo sé yo cuál es la señal de Dios, ¿no? que me permitía a mí seguir o no? Cuando yo sé que estoy en el camino correcto. Yo, por supuesto, siempre encomendándome con Dios. Hay una cosa que yo recomiendo muchísimo, ¿no? Que es preguntarle siempre a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hoy para mí? Que eso es lo que yo siempre hago. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿No? Y ahora voy a compartirles una reflexión bien bonita con respecto a cómo comunicarse con Dios. Y lo que, para hacerte la historia corta, es que yo logré superar esos momentos negativos de frustración, porque yo muchas veces me frustré porque yo no le conseguía el resultado a todo el esfuerzo que yo estaba haciendo para lograr obtener esos resultados a través de internet. O sea, trabajar por mi carrera, ¿no? Ejercerla a través de hacerme conocida a través de internet. Fue muy difícil, no fue fácil, para nada, en lo absoluto, pero sí yo estaba muy pendiente de las señales de Dios. ¿En qué momento yo tiro la toalla? ¿Cuándo yo tengo que soltar esto? Ustedes saben lo que significa estar 6 años esforzándose para ver resultados y no ves resultados. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que humanamente, o sea, a nivel terrenal y material, no veía resultados. Pero lo que yo no sabía, en el momento que yo me sentía mal, ¿no? Era que sí, definitivamente Dios tenía esto para mí. Cada vez que yo me sentía mal,
Yo lo único que les puedo decir es que, porque no conseguí resultados, era que cada vez que yo me sentía mal y yo pensaba en soltar todo esto y renunciar, había algo que me movía en mi corazón y me decía, no lo hagas, continúa, continúa. Y otra cosa que, como yo dije anteriormente, Dios trabaja a través de personas, lugares y cosas. Mi guía espiritual fue mi gran apoyo. Yo me recuerdo que yo siempre le decía, mira, yo creo que esto no tiene futuro, o sea, no, yo creo que mejor pongo una oficina o me regreso a un centro de rehabilitación. Y ella me decía, ten fe, ten fe, y ten paciencia, ten paciencia. La señal que yo miro en todo esto, cómo Dios trabajó conmigo, es a través de mi sentir, a través de mi sentir. Porque yo cada vez que yo quería renunciar, yo sentía literalmente que eso no estaba bien. Entonces, Dios me hablaba a través de mi sentir. Y otra cosa que Dios se manifestaba a través de sus señales. Cada vez que yo pensaba en renunciar a este proyecto, aparecía algo, sucedía algo que me quitaba la idea de la cabeza. Sí, definitivo. Algo pasaba positivo que en mi esfuerzo laboral a través de la internet, algo pasaba, me caía dinero por algún lado donde yo lograba reinvertir en todo esto, el tema del internet. Hoy en día, esto es un día a la vez. Hoy por hoy estoy trabajando en internet, cada vez me va mucho mejor, cada vez me va mucho mejor. Y no solamente que me va mucho mejor, ya le estoy viendo más resultados a todo esto, sino que gracias a un video que se volvió viral, y eso fue por obra del Espíritu Santo, sobre un tema que yo hablo de cómo identificar el maltrato emocional. A través de ese video que se volvió viral es que yo he logrado mantenerme en este proceso, ¿no?, de mi trabajo y mi sueño que se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad. Pero fueron 6 años sin ver resultados. Entonces, las señales son muy importantes, identificarlas. Reconocer esas señales, cómo Dios trabaja, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a seguir ese camino. Porque muy fácil, yo hubiera podido renunciar. Pero si no fuera porque tengo esa mente abierta para yo entender cómo Dios trabaja para mí, cuál es el mensaje que Él tiene para mí, qué es lo que Él quiere para mí. Si yo no hubiera estado en esa página, en mi vida, en ese nivel, ¿no? Yo no hubiera podido ver las señales de Dios porque no las hubiera reconocido, definitivamente. Si yo hubiera permitido que mis miedos, esos defectos desbordados, mis miedos, o mi soberbia, o mis ganas o mi poder, ¿no?, o el control, si hubiera permitido que todo eso trabajara en mí, yo no hubiera podido llegar hasta donde hasta el día de hoy he llegado. Lo único que yo les puedo decir es que Dios siempre te está hablando, a través de las señales. Pero para eso requieres de hacer todos los pasos que yo te acabo de indicar a través de este podcast. Por último, te voy a compartir una reflexión muy linda que dice así: la calidad de la fe. La fe es un don espiritual. La fe hay que activarla un día a la vez. Ese es un principio espiritual. La fe, la esperanza y la paciencia. Y eso es lo que hay que uno activar. Y para uno lograr eso, uno tiene que estar definitivamente libre de defectos, eliminar esos defectos. Un día a la vez, solo por hoy. ¿No? Porque esto es diario. Esto no es que ya yo amanecí y ya me quedé así. No. Esto hay que trabajarlo todos los días. Por ejemplo, las reparaciones. Siempre hay días que uno amanece mal un día y de repente uno comete un error. Reparar inmediatamente para limpiarse uno, el alma, el espíritu, ¿no? Y tener esa mente limpia y ese corazón limpio para poder uno entender cuál es el mensaje que Dios tiene para mí. Dice así, la calidad de la fe. Dice, Dios no me otorga posesiones materiales, no me quita mis sufrimientos, ni me libra de desastres, pero Él me da una buena vida, habilidad para salir adelante y tranquilidad de espíritu. Mis oraciones
son sencillas. Primero, expresan mi gratitud por las buenas cosas de mi vida, aunque tenga que hacer a veces un gran esfuerzo por encontrarlas. Y segundo, pido solamente la fortaleza y sabiduría para hacer su voluntad. Él responde con soluciones a mis problemas, reforzando mi capacidad para superar las frustraciones diarias con una serenidad que yo no creía que existía y con la fortaleza para practicar los principios de 12 pasos en todos mis asuntos cotidianos. Así que espero que este podcast les haya ayudado, les sirva de cómo que se me de herramientas, como una herramienta para que logres entender cómo Dios trabaja en tu vida. Si tú tienes que renunciar a algo, vale la pena hacerlo con tal de seguir el camino de la paz y del amor, que eso es lo que Dios tiene para mí y para todos. Si te encuentras en una relación tóxica, pregúntate, ¿qué haces ahí? Pregúntate. Tal vez lo que tú necesitas es ayuda profesional y espiritual y apoyo espiritual para lograr salir de esa relación tóxica. Tal vez Dios te está hablando de miles de maneras, inclusive a través de este podcast. Insisto, Dios trabaja a través de personas, lugares y cosas. Y del sentir, de mi sentir. Si yo no me estoy sintiendo bien en un lugar, yo tengo que saber discernir. ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Si viene del ego o viene del espíritu, ese sentimiento, como me pasó con el trabajo. Que yo me sentía triste en muchos momentos porque no había resultados, no veía resultados. Sin embargo, eso se me pasaba rápido. ¿Por qué? Porque había algo espiritual que me decía, mantente en la línea, mantente en este camino, que por ahí las cosas vienen y van a mejorar. Y así es como Dios trabaja. Dios es amor, Dios es paz, Dios es armonía. Y ese es el camino que debes de seguir. Bueno, mi gente bella, hemos llegado ya casi al final de este podcast. Si deseas saber más sobre qué es la codependencia y cómo recuperarte, te dejaré el enlace aquí arriba. Si deseas una sesión gratuita por Skype o participar en mi programa Creando Conciencia de preguntas y respuestas a través de Skype, escríbeme por info@lilipaislifecoach.com. Todo gratuito. Escríbeme para agendarte. Y si te encuentras pasando por una ruptura amorosa, separación o divorcio, quiero que sepas que he realizado un método especialmente para ti en 3 videos, donde te ofrezco excelente información y herramientas paso a paso para que puedas superar y recuperarte de esa etapa tan difícil como lo es una separación. Estos 3 videos están a la venta a un precio excelente especialmente para ti. El enlace para que obtengas estos videos te los dejaré aquí abajo en la descripción de este video, o también puedes accesar a ese método por www.laformulasecreta.lilipaislifecoach.com. Es todo por ahora. Recibo de corazón que te haya servido de mucho mi video de hoy y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía y activar la campanita de notificación. Y si te gustó mi podcast, no te olvides de dejarme tu like y tus comentarios aquí abajo. Es todo por hoy y nos vemos en mi próximo podcast. Gracias, bendecidos.